Ahora sí, nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Agradecerle al equipo del Departamento Administrativo del Servicio Civil por la invitación que nos han hecho a coadyuvar en este evento, en el Congreso sobre Talento Humano. Igualmente el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, la doctora Liliana Caballero, a Francisco por sus intervenciones, e indudablemente el orgullo que hoy en día también tenemos de haber compartido espacios con la doctora Lidia Rocío, hoy directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil, igual que con la doctora Dalila, con quienes estuvimos trabajando hace algunos años en la Secretaría de Hacienda. Igual como decía la doctora Lidia, pues somos copartícipes de muchas acciones en el Distrito Capital. Para mí siempre es muy grato estar en este tipo de espacios y compartir con ustedes las experiencias hoy desde la Comisión Nacional del Servicio Civil como comisionado y indudablemente buscar cada vez resolver algunos de los problemas que regularmente tenemos con lo que es el manejo eficiente de los recursos públicos. Casi siempre comienzo este tipo de intervenciones mencionando algunos de los problemas que casi siempre es el que tiene la culpa de las problemáticas de las ciudades, de las regiones o del país. Y es que casi siempre se dice que no hay plata, no hay recursos. Entonces, como no hay plata, pues no se pueden cumplir las metas, no se pueden cumplir los compromisos y en ese sentido se aducen muchas de las problemáticas y las necesidades sin satisfacer de las ciudades. Y en el caso particular de la ciudad de Bogotá, pues indudablemente el hecho de haber estado ocupando un cargo como secretario de Hacienda de la ciudad, pues claramente les puedo decir que esa aseveración de que el problema es de plata no es cierto, es completamente falso, ¿sí? Y mucho más en una ciudad como Bogotá. Hay muchos recursos. A veces podemos llegar a entrar en la duda y el cuestionamiento de cómo están distribuidos. Ese puede ser parte de los problemas. O cuáles son las metas y las expectativas que tenemos a alcanzar. Probablemente esas metas son muy altas y hoy es posible que los recursos de los que se disponen no son suficientes para llegar a unas metas o resolver todas las necesidades que tiene una ciudad o que tiene una entidad en particular. Pero desafortunadamente cuando entramos a analizar y mirar la relación costo-beneficio de lo que se gasta, no de lo que no se invierte, sino de lo que se gasta, pero nos damos cuenta de que no cumplimos el mínimo de las metas que serían alcanzables con los recursos que hemos gastado. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí, pues, cada una de las personas que me han antecedido lo ha dicho, desde la doctora Lidia en adelante, ¿sí? Al igual que la doctora Dalila, al igual que Francisco y la doctora Liliana Caballero. En gran medida, la problemática o la solución está en el talento humano, o el recurso humano, como se quiera llamar. Están las personas que manejan esos recursos públicos. Si las personas que manejan esos recursos públicos son competentes o no son competentes, o sea, si tienen las competencias, como se ha dicho, si tienen las competencias en términos de estudios y de experiencia, ¿sí? Y de pronto si uno califica y mira las hojas de vida, regularmente uno puede entender que en general son competentes, ¿sí? Repito, tienen los estudios, tienen los títulos, tienen la experiencia que exige el empleo. Allí hay algo de duda y se hace la pregunta si el personal que se selecciona es competente. Hablando del personal de carrera como el personal de libre nombramiento y remoción. ¿Sí? De los gerentes públicos, donde allí hay una alta responsabilidad y es uno de los trabajos importantes del Departamento
administrativo de la función pública. Escoger los mejores gerentes públicos, ¿sí? Y desde el lado de la Comisión Nacional del Servicio Civil también escoger los mejores servidores de carrera. Esa es la tarea que tenemos. Si hacemos una muy buena escogencia de los mejores, en ese componente, repito, de tener claramente los estudios, la experiencia, superar una serie de pruebas, allí hemos cumplido un primer gran paso. Pero ahí todavía hay algunas dudas, porque la pregunta es si después las personas están comprometidas con el ejercicio del público, con ser servidores públicos. Con eso que se mostraba allí en las gráficas de ser o de estar orgullosos de ser servidor público. Porque es donde se ve claramente si la persona tiene o no puesta la camiseta de ser servidor público. Si es una persona que está dispuesta a defender lo público, de ser un luchador contra la corrupción y de buscar que se haga un buen uso y un buen manejo de los recursos públicos, de los recursos del Estado. A veces uno no entiende cómo de pronto en una entidad del Estado, donde regularmente hablando de los funcionarios de planta, excluyamos los contratistas, pero la mayor parte de los funcionarios de planta son funcionarios que ocupan cargos de nivel de carrera, o sea, nivel profesional, técnico, asistencial. Y un número reducido, una proporción reducida, son de libre nombramiento y promoción, que desafortunadamente en la mayoría de las entidades territoriales no hay un esquema meritocrático para escoger y integrar todo ese equipo directivo y asesor de libre nombramiento y promoción. Y a veces sucede que en determinados momentos terminamos echando la culpa de la ineficiencia o de la corrupción a ese grupo reducido de servidores de libre nombramiento y promoción, o que han ingresado bajo un esquema, obviamente, que es temporal, dependiendo del gobierno. Y cabe siempre la pregunta, a la hora de las decisiones equivocadas, a la hora de la corrupción, a la hora de la ineficiencia, ¿dónde están el 90% de los servidores públicos que se entienden en una institución? Son servidores que están ocupando cargos de carrera. ¿Dónde están? ¿Será que el problema y la falla está únicamente en ese 10%, por hablar de una proporción, de esas personas que toman decisiones, de esas personas que a algunos les achacan problemas de corrupción? ¿Es posible que en un Estado el 90% se haga de la vista gorda, que no entendió en qué momento se hizo un mal uso de los recursos, o en qué momento se los robaron, o en qué momento tuvieron un direccionamiento que no era? Ahí hay una reflexión que es importante, que tiene que ver con el compromiso. Es clave que los servidores públicos no sean solamente competentes, necesitamos que estén comprometidos. Y ese es un llamado bien relevante para todas las personas que están acá presentes, todos los jefes de talento humano, todas las personas que se preocupan, obviamente, por todos los servidores que se vinculan a una entidad, ya sean de carrera, ya sean de libre nombramiento y promoción, o ya sean contratistas. El llamado que tenemos que hacer es que claramente tengamos un equipo de servidores públicos que hagan mejor uso de los recursos públicos. O sea, el problema no es, vuelvo y repito, de que faltan recursos, de que falta plata. No, el problema es de que el talento humano debe estar comprometido con la defensa y el buen uso de los recursos públicos. Si hacemos eso, claramente va a haber un gran cambio en el Estado, va a haber un gran cambio en la ciudadanía. La ciudadanía se va a apropiar también cada vez más de defender la institucionalidad, de defender el Estado. Y obviamente nosotros como servidores públicos, que esa ciudadanía cada día tenga mejores bienes y servicios. Esa es la tarea. Y sobre esta base, claramente comienzo mi intervención, porque es en ello que se sustenta este nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño. ¿Sí? Son un par de cambios que obviamente vamos a hacer énfasis en ellos,
pero que todo depende es claramente del comportamiento de todos y de cada uno de los servidores públicos, tanto del evaluado como del evaluador. Bien, antes de comenzar también voy a echar un par de cuñas. Una, que claramente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo del Servicio Civil y otras entidades como la misma Secretaría de Hacienda de Bogotá, el año pasado comenzamos la primera convocatoria de empleos públicos de carga administrativa del distrito. Comenzamos con 1.200 vacantes, 1.187 exactamente. Recogimos las vacantes de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, que son más de 800, de la Secretaría de Planeación Distrital, más de 200, y del IDU, que son un poco más de, son específicamente 90 vacantes. Esa es la primera, pero este año tenemos la meta de seguir y cumplir con la provisión de vacantes de carrera para todos los empleos del distrito. Nos quedan pendientes, en este caso, alrededor de 2.700 vacantes de los hospitales y otro tanto similar, alrededor de unas 2.500 vacantes para el resto de empleados de servicio o empleos de carrera de todas las demás entidades. Entonces, nuevamente un llamado para que ustedes ayuden, nos apoyen en poder adelantar ese concurso. Ya tenemos prácticamente la información lista de todas las entidades, solamente nos faltan un par de ellas. Entonces la meta es que este año sí iniciemos este proceso para todos estos empleos de carrera, y el distrito va a terminar siendo un buen ejemplo para todo el país de que tenga casi que el 100% de sus servidores de carrera vinculados a través de la meritocracia. Esa es, digamos, la meta principal que tenemos para este año. Obviamente el proceso lo estaremos terminando a principios del próximo año. Y la segunda, obviamente también va de la mano de algo que ha mencionado Francisco en su intervención. Y les preguntaba a ustedes de cuánto tiempo llevan muchas personas con el nombramiento en provisionalidad. La ley 909 estableció que el principio provisional debe durar 6 meses, que podría ser prorrogado. Pensaría uno otros 6 meses. En principio debe tener un máximo de tiempo de 1 año. Esa es la meta a la que le ha puesto la Comisión Nacional del Servicio Civil, que un profesional no dure más de 1 año nombrado en ese empleo, que al cabo máximo de 1 año sea provisto ese empleo a través de un concurso electoral. Esa es la meta y estamos trabajando para ello. Ahí tenemos algunas diferencias con nuestros compañeros y amigos del Departamento de la Función Pública. Nosotros creemos que la tarea fundamental esta es efectivamente en algo también que se decía aquí en la presentación, y es agrupar los empleos, agrupar las convocatorias, ¿sí? Si agrupamos como lo estamos, y como ya lo comenzamos en el caso del distrito, de hacer una convocatoria para 1.200 vacantes o hacer una convocatoria para 3.000 vacantes por las 5.000 que están pendientes, indudablemente nos va a llevar a que el proceso en 1 año se resuelva. Y en segundo lugar, los costos se van a reducir ostensiblemente, que esa es otra de las preocupaciones. Si nosotros hacemos un concurso solamente para una entidad como la del IDU, que eran 90 vacantes, si lo hiciéramos solamente para el IDU, obviamente a la hora de contratar un operador hay que cubrir unos costos fijos que tiene que adelantar la universidad en este caso, y eso hace que ese concurso sea relativamente costoso. Va a incluir un costo que puede llegar a los 20 millones de pesos por vacante, si es para 90 solamente un concurso allí. Pero en la medida en que lo hicimos, en este caso, con las otras 2 entidades, Planeación y Hacienda, y logramos aglutinar estas 1.187 vacantes, el costo se redujo ostensiblemente. Creo que llegamos alrededor de los 6-7 millones de pesos. Entonces, allá hay un ejemplo de reducción de costos, de reducción de tiempo, y es una de las formas que creemos se puede llegar a resolver parte de la problemática que está hoy en día, de que la provisionalidad ha venido durando muchos años.
Entonces ya lo comenzamos en la comisión, este año lo vamos a seguir haciendo, a reducir cada vez más los costos, reducir más los tiempos. Creemos que la ruta está por allí. No creemos que es parte de la discusión, esté por el lado digamos, de Colombia Compra Eficiente, porque creemos que los concursos tienen unas particularidades que difícilmente la podríamos llegar a comparar con la adquisición de algunos elementos que se llaman de características técnicas uniformes, como la compra de computadores, por ejemplo, que son prácticamente iguales, son de unas especificaciones técnicas, e indistintamente a la marca, pues le va a ser lo mismo. Pero en este caso el talento humano es diferente. Y es por ello que creemos que la forma allí no sería ese mecanismo. Pero bueno, es parte de la discusión. Creemos que, como lo venimos adelantando, nos estamos acercando al deber ser. Nosotros quisiéramos que ya en el próximo año, 2017, poder llegar a tener concursos 2 veces en el año, por ejemplo. El primer semestre se hace un concurso para poner todas las vacantes que están a diciembre en todo el país, y en el segundo semestre haciendo el concurso para poner todas las vacantes que se generaron en el primer semestre, y ya de esa forma se resolvería el problema del tiempo y también el de los costos. Esas pues son cuñas que quería inicialmente plantearles para que ustedes sepan que la comisión efectivamente está trabajando en resolver este tema de la provisionalidad, haciéndolo del deber ser de tener personal competente y comprometido en el Estado. Bueno, vamos a hacer ahora la presentación, va a ser un poco rápida por la hora, pero nos vamos a centrar en los elementos esenciales del nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño. El primer elemento que queremos centrar esta presentación es en el para qué la evaluación del desempeño laboral. Muchas veces pensamos que la evaluación de desempeño laboral puede tener 2 propósitos. Uno, que las personas tengan calificación sobresaliente para que de esa forma puedan acceder a una serie de beneficios, puedan llegar a ser encargados, ¿sí? O tener otro tipo de incentivos bajo ese esquema de esa calificación. O la segunda es que si saca una calificación no satisfactoria, se excluya del servicio público. Pero en la práctica, y ya lo preguntó también aquí Francisco, ese segundo propósito de que se va a excluir del servicio público a alguien que no tenga una calificación no satisfactoria, en la práctica ha sido el 0,00001%. ¿Sí? Creo que en el distrito que tiene más de 25.000 servidores públicos, excluyendo los docentes, pues que se haya sacado a alguien por esa calificación pueden haber sido por ahí 2 o 3. ¿Sí? Y indudablemente la persona también demanda, y lo más probable es que termine en contra del evaluador. Entonces, esos 2 propósitos en la práctica queremos cambiarlos. Queremos que vayamos más allá de ello, más allá de la mirada meramente individual y personal del servidor público. Queremos que eso trascienda hacia el deber ser de la evaluación de desempeño laboral. Y es que el propósito de toda persona que está vinculada como servidor público es servir a la ciudadanía, es servir a los usuarios que igualmente son quienes pagan su salario, que a veces se nos olvida. A través de los impuestos, obviamente son ellos los que pagan nuestra remuneración. ¿Sí? Entonces, en esta imagen tenemos claramente aquí identificado que debemos prestar atención y centrarnos en cuáles son los bienes y servicios que nosotros le proveemos tanto a los usuarios como a los ciudadanos. Entonces, siempre interactuamos con unos u otros dependiendo de las particularidades o de los fines de nuestra entidad. Son usuarios, si hablamos de la salud, de la educación, si hablamos de los servicios públicos, los llamamos usuarios. ¿Sí? Son ciudadanos si los llamamos a quienes acceden a la seguridad, a la vivienda, al deporte, en fin. De una u otra forma, lo importante es que nosotros tenemos que proveerles a ellos bienes y servicios con unas características particulares, y es que sean accesibles a todos. 2, que
indudablemente sean oportunos, ¿sí? 3, que sean a precios razonables, porque en algunos casos hay que pagar por ese servicio o por la forma de acceder al mismo. En algunos casos hay que pagar, es que sea un precio razonable, y también que sean a unos costos que sean viables para el Estado. Eso es bien importante también que lo tengamos claro, porque de pronto cada uno de nosotros, más allá de la vinculación que tenemos a nuestra entidad, ya en la calle como ciudadanos tenemos que acceder a algunos servicios de salud. Y si uno está enfermo o si uno entra a urgencias, lo que uno espera es que lo atiendan máximo, dicen los médicos, en 20 a 25 minutos. Ese es el deber ser. Y espera uno que lo atienda un médico competente y comprometido y con ética profesional para que obviamente le brinde la mejor atención, ¿sí? Y si tiene uno que pagar algo, pues que sea razonable, ¿sí? Ese es el elemento que hay que tener presente y no hay que descuidar. Entonces, nosotros como servidores públicos nos debemos a los usuarios, a los ciudadanos, o como vamos a llamar a veces contribuyentes que pagan impuestos y cubren nuestros salarios. Bien. Entonces, el propósito, como les mencionaba, de la evaluación de desempeño no son solamente el 1 y el 2, buscar calificaciones sobresalientes y mirar cómo se excluye a un servidor, sino que hay un tercer elemento clave como propósito, y es buscar fortalecer competencias y mejoras individuales y de grupo, ¿sí? Orientando todos estos esfuerzos de los funcionarios en una sinergia que nos permita claramente cumplir con los objetivos y las metas de las entidades y los fines del Estado. Ese es uno de los propósitos más importantes, y ese es el que quisiéramos que cada uno de ustedes nos ayudara a multiplicar con todos los servidores públicos que trabajan en sus entidades. Ojo, no se le olvide que nuestra labor fundamental es cumplir las metas y los fines del Estado, y es proveer bienes y servicios a los usuarios y a los ciudadanos con las características que ya dijimos. Bien, este tercer propósito, lo llamamos nosotros, es de carácter grupal, es del equipo de trabajo que hace parte de un área, una dependencia, o el grupo que hace parte como un todo de una entidad. Ese es uno de los elementos que más vamos a estar tratando en esta presentación, sobre la cual se concentran, entre otros, los cambios que hemos hecho. La normatividad usted ya la conoce, simplemente recordamos que lo que voy a decir, en principio, no hay nada nuevo. Ya está escrito hace más de 10 años en estas dos normas. Simplemente ahora lo vamos a fortalecer. Hablamos de la ley 909, que usted ya conoce, de 2004, que en el capítulo 2 habla de los principios que orientan la permanencia en el servicio y la evaluación del desempeño. Y el decreto 1227 del 2005, que en el título 4 habla de la evaluación de desempeño y la calificación de servicio. Aquí hago más referencia a esta norma, a este decreto 1227, aunque, como dice Francisco, hoy ya tenemos este decreto compilatorio 1083, pero como es del año pasado, entonces a veces puede pensarse que es reciente. Entonces menciono que este decreto es del 2005, o sea, tiene más de 10 años, ¿sí? Entonces no estamos, repito, hablando de nada así súper nuevo. Bien, extractando estas dos normas, voy a hacer referencia a lo que es una evaluación de desempeño, el deber ser, los principios, parámetros, instrumentos y la obligación de evaluar. ¿Qué dice el artículo 50 del 1227? Que la evaluación de desempeño es una herramienta de gestión con base en juicios objetivos, repito, objetivos y no subjetivos, sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales. Ahí resaltamos en rojo el elemento que queremos claramente que ustedes le presten bastante atención. Aportar al cumplimiento de las metas institucionales y valorar el mérito como principio de permanencia y desarrollo del servicio. El
deber ser. El artículo 51 del decreto dice que la evaluación del desempeño laboral debe ser objetiva, imparcial y debe estar fundada en principios de equidad. Por otro lado, el numeral 2 dice deben estar referidas a hechos concretos y a comportamientos demostrados del empleado. Los parámetros, el artículo 52 del mismo decreto y el artículo 32 de la ley 909 establecen que se deben de tener en cuenta como parámetros de trabajo varias herramientas. Por un lado, los planes anuales de gestión del área respectiva, las metas institucionales y la evaluación que sobre el área realice la Oficina de Control Interno. ¿Sí? Y debe haber claramente una correspondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional. ¿Sí? Van a ver ustedes al final que los cambios importantes que estamos introduciendo en el nuevo sistema tipo de evaluación es que dejemos de pensar meramente en la individualidad. En este momento la evaluación es meramente individual y debemos hacerla corresponder con el desempeño institucional. Pero para hacerla corresponder con el desempeño institucional hay que incluir un elemento o este elemento como parte de la evaluación de desempeño. O de lo contrario, va a terminar siendo ahí simplemente un referente para estarlo mirando a lo lejos sin que claramente impacte o se tenga en cuenta en la evaluación. Igual, lo que tiene que ver acá con el cumplimiento de metas, la evaluación que sobre el área haga la Oficina de Control Interno es otro elemento. Los principios, obviamente, el del mérito, ¿sí? Tanto la permanencia, así como el ingreso, la permanencia debe estar sustentada en el mérito, y el mérito se refleja en la calificación, en la evaluación del desempeño, que claramente debe ser satisfactoria y debe estar ligada con el logro de los resultados. Otro principio de cumplimiento, pues debemos de cumplir con todas las normas que son propias del desempeño de nuestro empleo. La evaluación, debemos de colaborar con la evaluación tanto en lo que es la evaluación personal como lo que es la evaluación institucional. Y también debemos hacer una promoción de lo público, o sea, una búsqueda de ambiente colaborativo y de trabajo en grupo y de defensa del interés público, la protección de los derechos y los intereses legales, la libertad de los ciudadanos. O sea, no nos debemos olvidar de lo público, de la defensa de lo público y de prestar cada vez unos mejores bienes y servicios a los usuarios y a los ciudadanos. Hay otra serie de principios que no vamos a detallar acá, pero simplemente los recordamos, como el de la igualdad, el de la moralidad, el de la eficacia, de la economía, la celeridad, la transparencia, la imparcialidad y la objetividad. ¿Sí? En otra oportunidad con más tiempo, y aquí vale la pena también hacer alusión que hoy estamos como una abrebocas de lo que va a ser el nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño. O sea, vamos a hacer otra serie de digamos, de capacitaciones, de cursos, de talleres. En la página web de la comisión vamos a colgar allí una serie de videos, una serie de herramientas y aplicativos que les faciliten a ustedes también el entendimiento y la aplicación de esta herramienta. Hoy simplemente es una pequeña inducción. Entonces, a lo largo de este año vamos a estar haciendo varias convocatorias para que ustedes se vinculen de forma presencial o virtual. Igualmente, también les aclaro que este nuevo sistema tipo se va a aplicar a partir del año 2017. O sea, este año vamos a estar trabajando con el actual acuerdo 137 y ya a partir del próximo año, sí, con este nuevo acuerdo que es el 565 de este año 2016. Pues para que no piensen que con esta horita que estamos dedicando ya resolvemos el problema. Bueno, herramientas que hay que tener en cuenta. Entonces el artículo 40 de la ley dice que hay varias herramientas o instrumentos que hay que tener en cuenta para la evaluación. Dice, hay que tener en cuenta los criterios establecidos en la ley y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hay que tener en cuenta los sistemas de evaluación de desempeño propios. Hoy en día existen alrededor de 16 sistemas propios de evaluación de desempeño, o sea, que tienen las particularidades de cada una de las entidades. El jefe tiene, de la entidad tiene la
y la comisión tiene igualmente la obligación de establecer el sistema tipo de evaluación de desempeño donde se aplique en la medida en que no haya un sistema propio. Vale la pena también aquí recordar que no adoptar o no ajustarse a estos criterios en lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño constituye falta disciplinaria grave y obviamente puede conllevar las sanciones de carácter disciplinario. Además, que la comisión con la facultad que tiene de vigilancia puede multar o sancionar a los servidores públicos, en este caso ante el incumplimiento de la aplicación de herramientas o instrumentos como la evaluación de desempeño. Vale la pena mencionar que si un evaluador no evalúa, no aplica la herramienta o el sistema, puede ser sujeto en los últimos meses, la sanción ha estado alrededor de 8 salarios mínimos, se puede llegar hasta 25 salarios mínimos y va en contra del servidor público, en este caso el evaluador, va hacia la persona, no a la entidad. Entonces, la comisión también cada vez fortalece más sus sistemas de información y así como, digo yo, así como el MUISCA hoy en día ya nos llegó a todos en materia de impuestos, la comisión también ya entre un poquito con el fortalecimiento de los sistemas también va a llegar a todo el mundo y ya el tema de vigilancia y de sanción va a ser un poco más eficiente. Bien, la obligación de evaluar, el artículo 39 de la ley 900 dice los empleados que sean responsables de evaluar, ¿sí? Entre esos los de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Deben hacerlo, deben de seguir la metodología, como ya mencioné, que establece la Comisión para la Evaluación de Desempeño Laboral y que su incumplimiento obviamente lleva a sanciones disciplinarias, ya que no es algo nuevo, ya repito, lleva más de 10 años esta obligación. Bien, pasemos ahora a mencionar algunos elementos de lo que son los componentes de la evaluación de desempeño. Volvemos a insistir y a resaltar en rojo lo que nos interesa que ustedes retomen hoy en día. Los componentes están las metas institucionales por áreas o dependencias, los compromisos laborales que deben estar correlacionados los unos con los otros, o sea, los compromisos laborales no pueden salir de la nada, deben de tener una congruencia muy clara con las metas de las áreas o las dependencias. Las condiciones de resultado, datos claros de que no sea simplemente hacer por hacerse, lo que le deben apuntar a algo, evidencias o soportes, y la evaluación de la gestión por áreas o dependencias que hagan las oficinas de control interno. Igualmente, vale la pena también recordar que los compromisos laborales que se establezcan deben ser medibles, cuantificables y verificables, ¿sí? La herramienta obliga a que así sea, de lo contrario no se podría hacer la evaluación. ¿Cuáles son los actores? Vale la pena recordarlos. Casi siempre pensamos que los actores son dos, el evaluado y el evaluador. Resulta que hay muchos otros actores, entre los cuales están ustedes, el jefe de entidad, la oficina de planeación, la unidad de personal, la comisión de personal, el superior jerárquico del evaluador, los multiplicadores, el jefe o el área de control interno y la Comisión Nacional de Servicios. O sea que hay muchos actores involucrados con este proceso. Me voy a centrar acá un poquitico en lo que tiene que ver con las áreas de control interno, que a la luz de lo que ya dijimos en el artículo 52 del decreto 1227 dice que las oficinas de control interno deben hacerle seguimiento para que las evaluaciones de la gestión por áreas o dependencias se tengan en cuenta en la fijación de compromisos laborales y en la evaluación del desempeño laboral. O sea, a la hora de establecer los compromisos laborales de cada uno de los servidores públicos, debemos mirar cómo le fue la evaluación de la gestión por área o dependencia, ¿sí? ¿Qué tan bien le fue o qué le hace falta? ¿Sí? O en qué falló o en qué hay que mejorar, para que ello vaya de la mano de lo que deben hacer cada uno de los servidores públicos para que hacia el futuro claramente podamos mejorar y tener una mejor calificación como área o dependencia. Efectuar y dar a conocer los resultados de esta evaluación de la gestión por áreas o dependencias para que la misma sea incorporada en la evaluación de desempeño laboral. Ahí lo dice, es obligatorio.
no es discrecional. Y en tercer lugar, obviamente, resolver reclamaciones que ante la misma oficina se lleguen a presentar, ¿sí? Bueno, ahí retomamos, repito, estos elementos claves de cuáles son los actores. Vamos a entrarnos un poquitico en lo que pudo haber sido una imagen que resume en gran medida lo que hoy en día tenemos como sistema tipo de evaluación de desempeño laboral, el acuerdo 137. Y en este caso pues tenemos una imagen que decimos es de percepción, lo planteo así de percepción. Desafortunadamente no tenemos datos estadísticos para poder, digamos, mostrar con cifras exactas esta gráfica, pero es una percepción que se sustenta mucho en las encuestas o en lo que se interactúa permanentemente con los servidores públicos, y es que regularmente lo que llamamos nosotros aquí en este gráfico una comparación entre lo que es la evaluación de desempeño laboral interna, o sea, la evaluación de desempeño laboral que se le hace a los servidores públicos de carrera, regularmente, la mayoría de las veces, es sobresaliente. La mayoría de las veces. Y abajo en línea roja está la evaluación de desempeño institucional o la evaluación externa que hacen, digamos, entre comillas, los usuarios o los ciudadanos de los bienes y servicios que le provee esa institución. Regularmente es no satisfactorio. Muchas de las veces. Hay algunas pocas entidades o instituciones del Estado que tienen una calificación relativamente alta o destacada, ¿sí? O satisfactoria. La mayoría de las veces, ya como ciudadanos o usuarios, ustedes mismos pueden entrar a hacer esa calificación. Como no tenía mucho tiempo, no les pregunté con antelación a ustedes cuál era la calificación que ustedes podían hacer de los servicios de salud, de educación, de movilidad, entre otros que podemos tener en esta ciudad. ¿Sí? Si era igualmente sobresalientes o no. Pero bueno, entonces, esta es, digamos, la percepción que regularmente tenemos, la mayoría, de una evaluación interna sobresaliente y una evaluación externa no satisfactoria. Ante eso, pues, encontramos en la comisión, al igual que como les voy a mostrar ahora más adelante, interactuamos con mucha gente para llegar a este nuevo sistema tipo. No lo hicimos allá al interior de la comisión entre 3 personas, sino hubo muchas que interactuaron en este proceso que más adelante voy a mostrar, pero identificamos con que podíamos tener una oportunidad de mejora, ¿sí? Que debemos fortalecer la gestión institucional y que claramente tenemos que ahondar e ir en lo que debe ser el cumplimiento de los objetivos y las metas de la entidad y los fines del Estado, lo cual he venido diciendo desde el principio de esta intervención. Bien, entonces, ¿qué actividades se adelantaron para llegar a este nuevo sistema? Adelantamos muchas encuestas con poco más de 200 jefes de talento humano, unos 190 de control interno en el país, o sea, no son todos, es una encuesta, ¿sí? No siempre para que sea confiable tienen que estar todos, ¿cierto? Para los estadísticos. Adelantamos varios conversatorios con jefes de planeación y jefes de control interno, con jefes de talento humano, quienes tienen sistemas propios. Ya hablamos con todas prácticamente los que tienen sistemas propios, con 16, ¿sí? De ahí también aprendimos y retomamos cosas que estamos aplicando en este nuevo sistema tipo. Y adelantamos varias entrevistas, entre otras. Hicimos visitas a algunas entidades. Hay una que nos gustó mucho porque se ve el impacto del sistema propio de evaluación con el INVIAS, y retomamos algunos elementos. Bueno, hicimos reuniones con acá Francisco, con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con algunos miembros de los sindicatos también para ir recogiendo ideas, ¿sí? Y al interior de la comisión, recordar que en la comisión somos 3 comisionados, y también con los equipos de cada uno de los 3 despachos de los comisionados, adelantamos muchas reuniones y tomamos en cuenta también un banco de preguntas frecuentes que teníamos sobre el actual sistema de evaluación
evaluación del desempeño laboral para buscar que en el nuevo acuerdo estén las respuestas a muchas de las inquietudes, casi que a todas, para evitar obviamente generar dudas o incertidumbre, porque la idea es que el acuerdo, hasta donde sea posible, resuelva los aspectos de fondo. Eso no quiere decir que no se requieran hacia el futuro conceptos o alguna forma de resolver algunas inquietudes adicionales, pero procuramos que tuviese el mínimo de dudas o que al menos resolvieran muchas de las que hoy en día regularmente se formulan en la comisión. Acá tenemos dos referentes, hay muchos, pero tomamos dos referentes, uno externo y otro, uno de afuera del país y otro dentro del país. Tomamos un ejemplo de España a propósito de la traída de algunos de estos consultores y estos expertos, como el profesor Longo y otro profesor que se me va el nombre, exacto, Ramió. Este gráfico de España lo tomé de la presentación que hizo el profesor Ramió. Sí, Ramió. Bien, donde nos mostraba cómo se hace la evaluación del desempeño laboral en España. Entonces tomamos, entre otras experiencias, y está la de Elías. Entonces, de ahí me vamos a centrar simplemente en dos aspectos de cómo lo hacen allí. Entonces, acá, para mostrarles que allí, en lo que tiene que ver con la evaluación individual y la evaluación de grupo o de trabajo en equipo, hay una proporcionalidad del 75% corresponde a la evaluación individual del servidor público, ¿sí? Y el 25% corresponde a lo que es el trabajo del grupo o del área o la dependencia a la cual está vinculado ese servidor público. Hay una proporcionalidad del 75-25, ¿sí? Allá inclusive van más allá, por otro lado, y es que la evaluación interna representa el 90% y hay una evaluación externa que representa el 10%. O sea, los usuarios y los ciudadanos evalúan la gestión o los bienes y servicios que le proveen las entidades. Y esa evaluación pesa el 10%. Y eso invita a una preocupación para que los servidores presten cada vez mejores bienes y servicios, para que obviamente la calificación sea mejor de estos usuarios y estos ciudadanos. Pero más allá del temor a una calificación, claramente nosotros tenemos que buscar es porque los usuarios y los ciudadanos se apropien de los bienes y servicios, defiendan la institucionalidad, ¿sí? Eso es lo más importante. Y que obviamente nosotros como servidores sintamos orgullosos de proveer esos bienes y servicios con todas esas características y que nos quieran, en este caso, los usuarios y los ciudadanos. Para el caso nuestro, en este momento, pues muy difícil haber incluido este componente de evaluación externa. Pero poco a poco, con esto de las redes, del internet y de estas cosas, en un futuro próximo va a ser fácil que el usuario y el ciudadano califique el servicio o los bienes. Y allí puede entrar ya a tenerse en cuenta este componente para la evaluación. O sea, para que lo vayamos pensando en un futuro inmediato, tenemos que incluirlo. Bien, aquí en Colombia, tomamos este ejemplo acá de Elías, donde ellos tienen un componente que se llama plan operativo, que equivale a lo que llamamos nosotros compromisos laborales y representa el 60% de la evaluación. El plan táctico, que corresponde a lo que llamaremos la evaluación de la gestión de las áreas o dependencias, representa el 15%. Y las competencias comportamentales representan el 25%. O sea, lo individual acá está en el 85, 60 más 25, ¿sí? 85 y 15% lo que es el trabajo en grupo o en equipo. Y estas Elías, ellos llevan ya con este sistema más de 8 años. Y se ven, digamos, los resultados en varios de los informes que presentaron muy positivos, muy constructivos, y por ello también los tuvimos en cuenta. Muy bien, entonces de acuerdo con ello vamos entrando
actual sistema con el nuevo sistema y llevado eso a algunos números. Bien, en el acuerdo 137 actualmente tenemos que los compromisos laborales pesan el 100%. ¿Sí? Ese es, digamos, el factor fundamental. ¿Sí? Hablamos de las competencias comportamentales, pero es un referente para un plan de mejoramiento. ¿Sí? Se habla de evaluación de áreas o dependencias, pero es discrecional del jefe de la entidad si lo toma o no como uno de los factores para la calificación sobresaliente, ya que actualmente tenemos que si alguien saca 100% y tiene un factor de estos 7, llegará a ser sobresaliente, o si tiene 95 o más de 95 y 2 factores de estos 7 que ha escogido previamente 3 el representante legal, pues puede llegar a ser sobresaliente. ¿Cuáles son los 7 factores? Que fue el análisis que hicimos. Aprovechamiento de la capacitación. ¿Sí? Recuerda, este es una ejercicio de capacitación. Uno lo que esperaría es que la capacitación, cómo redunda en mejoramiento del servicio que presta el sector público. Pero a duras penas la capacitación la tomamos simplemente como el listado de asistencia. Y allí con eso se califica si hubo o no capacitación, pero si fue buena, si impactó, queda la duda. Se debería evaluar, pero en la práctica no se hace. Entonces, que hay un factor que no es fácil de aplicar: calidad y oportunidad. La calidad y la oportunidad del servicio que presta cada uno de nosotros, también no hay unos elementos que lo faciliten. Aportes, propuestas o iniciativas son muy poquitas. Acciones proactivas también son muy poquitas. Participación en grupos. Regularmente las entidades hay 3 grupos. Más allá de esos 3 grupos, los cuales pueden haber unas 20 personas, no van a estar los 500 o los 1000 que pueden haber en la entidad. Entonces termina siendo discriminatorio porque solamente a los 10 o los 20 de siempre. Y están los otros 2 factores, los 2 últimos, que casi nunca se tienen en cuenta. Y es el cumplimiento de las competencias comportamentales y la evaluación de la gestión por áreas o dependencias, que aunque aparecen allí, muy excepcionalmente se incluyen por parte del representante legal de la entidad. ¿Sí? Entonces son criterios o factores que en últimas son en su mayoría subjetivos y no son objetivos como lo dice la norma. En este caso, pues, nos podemos dar cuenta que hablamos más de una evaluación individual. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, ¿cuál era ese nuevo sistema? Es que hace un año estábamos hablando de propuesta, entonces venga, ya quedamos con el nuevo sistema y quedó de la siguiente forma: que los compromisos laborales, que es de carácter individual, representará el 80% de la calificación. Las competencias comportamentales representará el 10%. Sumados esos 2, obviamente nos dan el 90%, ¿sí?, de la evaluación individual. Y la evaluación de las áreas o dependencias, que es lo que podríamos llamar el trabajo en equipo, ¿sí?, constituye el 10%. En otras oportunidades hablaremos mucho más en detalle de lo que es el trabajo en equipo, que creemos que es el tema fundamental. Tenemos que trascender de la individualidad al trabajo en grupo o el trabajo en equipo. Que el trabajo en equipo es más que trabajar en grupo. En otra oportunidad hablaremos de esas diferencias. Pero la tarea es trabajar en equipo. Eso es lo fundamental. Si lo hacemos bien, vamos a tener un valor agregado muy importante a título individual o personal y a título ya institucional. Veamos algún detalle de estos 2 elementos que se han agregado o que se han explicitado, porque ya estaban técnicamente, discrecionalmente. ¿Sí? Bien, en las competencias comportamentales, pues realmente lo que está establecido ahora es que se escogen 4 de las competencias comportamentales, de las que están en el decreto 2539, o sea, no es nada nuevo tampoco. Ya están desde hace varios años. ¿Sí? La idea es que se escogen
4 de esas competencias comportamentales. Obviamente puedes escoger una de las comunes y 3 por el nivel jerárquico, ¿cierto? Acá simplemente menciono que el mismo decreto precisa cuál es la definición de cada una de esas competencias comportamentales, cuáles son las conductas asociadas a cada una de esas competencias comportamentales. Entonces simplemente la estamos recogiendo y establecimos una forma de calificación sencilla. Tratamos de hacerlo lo más expedito posible, porque obviamente a la hora de hacer la calificación con un sistema muy complejo, pues puede dificultar la labor de muchos de los evaluadores que tienen un número importante de personas que evaluar. Entonces la idea es que esto no se vuelva una carga adicional, sino que sea bastante sencillo. Igual por ahora tenemos una herramienta en Excel que le hace todos los cálculos para que facilite la aplicación, pero próximamente la comisión también va a tener una herramienta, un aplicativo que van a poder bajar de internet y que vamos a poder también cargar en todas las entidades para que los cálculos también sean mucho más fáciles y expeditos. Pero bien, acá mencionamos que la calificación puede ser bajo, aceptable, alto, muy alto en cumplimiento de estas competencias comportamentales. Bajo debe ser raro, pero puede suceder que el nivel de desarrollo de las competencias no se presenta con un impacto positivo, ¿sí?, que permita la obtención de las metas y los logros esperados. Ten en cuenta que vamos ligando los compromisos de la persona también con las metas esperadas de la persona, y al igual que vamos a ir mirando en el tema institucional. En este caso la calificación, el valor sería de 4. No tenemos ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. ¿Sí? Para facilitar. Aceptable, si el nivel de desarrollo de la competencia se presenta de manera intermitente, o sea, unas veces bien, otras veces regular o mal, es intermitente, ¿sí? Es positivo, pero es intermitente. Con un mediano impacto en la obtención de las metas y los logros esperados, ahí la calificación sería 6. En este caso, repito, es de 1 a 10. Alto, el nivel de desarrollo de la competencia se presenta de manera permanente e impacta significativamente de manera positiva en la obtención de las metas y los logros esperados. Entonces, ahí es 8. Y muy alto, en el nivel de desarrollo de la competencia se presenta de manera permanente e impacta significativamente la obtención de las metas y los logros esperados y agrega valor a los procesos, generando un alto nivel de confianza. Entonces, muy alto es agregar valor, ¿sí? Ir más allá de la rutina que cada uno de nosotros tenemos. Y allí el puntaje sería 10. Este puntaje 4, 6, 8 y 10 es para la calificación anual o ordinaria, o los parciales, semestrales o las eventuales, y va a una escala a 15 para el caso de las evaluaciones extraordinarias y en periodo de prueba, donde la evaluación extraordinaria o en periodo de prueba pues no aplicaría la evaluación de la gestión por las áreas o dependencias. Periodo de prueba 6 meses. Obviamente por ese periodo no se podría poner a jugar allí la evaluación de las gestión por áreas o dependencias, además porque la evaluación de las gestión por áreas o dependencias se obtiene hasta el mes de enero, ¿sí? Y en ese sentido no entraría a jugar si la evaluación en periodo de prueba es el transcurso del año, lo mismo que ante una evaluación extraordinaria. Entonces es por ello que pesa el 15% y los compromisos laborales pesarían el 85%. Entonces tendríamos 85, 15 y no evaluación de gestión por áreas o dependencias. Muy bien, en la evaluación de la gestión por áreas o dependencias, hoy en día cada uno de los jefes de control interno tiene unos formatos que igual el Departamento de la Función Pública y el equipo de jefes de control interno que se reúne habitualmente tienen unos formatos donde tienen allí indicadores, donde tienen una revisión de cumplimiento de metas de las áreas y las dependencias, y ese puede ser un elemento a tener en cuenta, pero no va a ser esa la evaluación que se va a ir directo a la evaluación que nosotros vamos a tener en cuenta aquí para desempeño laboral, sino que esa va a ser uno de los elementos a tener en cuenta, pero no va a ser el único.
Y en este caso, el formato es muy sencillo, simplemente se registran cada una de las áreas o dependencias y se adelanta la calificación. La calificación igual va a ser de 1 a 10, ¿sí? Coloca la calificación y hace alguna observación o alguna explicación del por qué esa calificación, 8, 9, 10, en fin. Acá en este ejemplo, por ejemplo, la oficina jurídica, por poner un ejemplo, sacó 9 porque de pronto más del 10% si tuviese un criterio de los fallos salieron en contra por alguna problemática propia del área, entonces puede tener, o sea, no necesariamente una relación muy directa a ciertos números que tradicionalmente conocemos, sino que incluye otros elementos propios, porque inclusive está dado que hay que tener en cuenta los elementos que decimos aquí abajo, ¿sí? Hay que tener en cuenta la planeación institucional embarcada en la visión, la misión y los objetivos del organismo, los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados, los resultados de la ejecución por dependencia de acuerdo con lo programado en la planeación institucional, pero al final también decimos lo siguiente: en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia. O sea, no es que si una dependencia cumplió las metas que inicialmente estaban previstas en un 70%, eso automáticamente alguien diga, no, pues sacó el 70% sobre 100, la calificación es 7. No debe ser esa relación así directa, porque si es un área o una dependencia que tuvo una reducción en el presupuesto, ¿sí? Es un elemento o imprevisto, si es un área técnica, por ejemplo, si tiene que ver con obras públicas, con vías o derrumbes, entonces pues son imprevistos que obviamente no tienen una responsabilidad directa el equipo o el área de trabajo, ¿sí? Entonces, esos son atenuantes, por decirlo así, para efectos de que en determinado momento alguien pueda haber cumplido un 70% de la meta inicialmente prevista y la calificación puede ser 9 o puede ser 10. ¿Sí? Porque el equipo hizo el máximo esfuerzo. ¿Sí? Trabajó adecuadamente con los recursos que disponía, tanto recursos humanos, tecnológicos, recursos financieros. ¿Sí? Eso es lo máximo. Obviamente puede llegar a tener una calificación de 10, o sea, eso es importante tenerlo presente, que pueden haber limitaciones de orden presupuestal o administrativo, entre otras, y esto ya está escrito, ¿no? Simplemente lo retomamos, lo dejamos explícito a la hora de hacer la evaluación. Esto ya se ha dicho en otros espacios con los jefes de control interno por parte del Departamento Administrativo de la función pública, digamos, en lo que tiene que ver con el trabajo de las áreas de control. Muy bien, entonces insistimos que uno de los elementos claves que queremos reforzar es el trabajo en equipo, que eso sobre lo cual regularmente tenemos también muchas charlas, muchos seminarios, pasemos de la teoría a una mayor práctica. No quiere decir que no haya trabajo en equipo en todas las áreas, no, hay muchas en las cuales obviamente eso se evidencia. Lo que es cierto es que queremos que nos apropiemos cada vez más de este elemento o de este componente. Bien, veamos cuál puede ser lo que nosotros quisiéramos hacer en el futuro que nos ayude a encontrar este tipo de herramientas. Y es que si hoy en día tenemos una distancia entre la calificación interna sobresaliente y la evaluación institucional o externa, que de pronto en algunos casos puede ser satisfactoria o apenas satisfactoria, es que pasemos en un futuro a que se acerque. No pretendemos que la calificación interna se caiga tampoco, no, lo que queremos es que la calificación externa o institucional suba y la brecha sea mucho menor, ¿sí? Es que esa calificación institucional o externa llega a ser sobresaliente también o destacada, se acerque, esté muy pegadita de la una a la otra. Ese es, digamos, el futuro deseado. Eso es lo que queremos
superior es sobresaliente, que tenga esa calificación, ¿sí? Que esté entre 80 y 95 tendrá una calificación de destacado, quien tenga entre 65 o mayor al 65 y menor a 80 será satisfactorio, y quien tenga una calificación menor o igual al 65 será no satisfactorio. Obviamente todo lo que buscamos y trabajamos es porque seamos sobresalientes, tanto en la calificación interna como en la calificación externa. En una tabla, simplemente a título ilustrativo, lo que queremos mostrarle acá es que hoy en día algunos a veces pueden llegar a preocuparse: oye, pero es que si yo soy re bueno, yo solito soy sobresaliente, entonces ahora con el tema de la evaluación de la gestión por áreas o dependencias, me van a quitar el sobresaliente. No va a suceder así, pero sí vamos a motivar a esas personas que siempre sacan sobresaliente a que, digamos, le den una mano a sus compañeros, a que piensen en el grupo y en el equipo, a que indudablemente se estimule a que todos sean sobresalientes. Si todos hacemos ese trabajo como debe ser en equipo, no va a haber ningún problema. Pero supongamos, acá en este gráfico, que alguien que hoy día saca 100, que aparece acá en la primera columna, convertir eso al 80%, pues me da 80 en los compromisos laborales. Pero si es bueno en los compromisos laborales, lo más probable es que en lo comportamental también. ¿Sí? Las competencias comportamentales también va a sacar 10, de 1 a 10. Pues. Entonces va a tener 10, de esos 80 más 10, le van a dar 90. ¿Sí? Si el área de la dependencia sacara 10, pues va a tener su 100. ¿Sí? Y va a estar acá en esta franja verde. Pero supongamos que al área de la dependencia le fue re mal. Sacó 5, pues que es 5 sobre 10 es bien difícil. Dirá uno que prácticamente imposible, ¿no? Ahí, digamos, es un ejemplo de una entidad y en un área de una dependencia pues, sacó 5 sobre 10. Ahí para mí se tiene que ir el jefe. ¿Sí? De libre normalmente una moción, yo lo cambiaría. Más allá de echarle la culpa a los servidores de carrera, porque pues tiene un año, hay que hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas y el trabajo, uno diría cada 3 meses, si está escrito ahora, cada 3 meses hay que ir chequeando cómo vamos. Eso no es llegar a febrero y ver cómo nos fue en 3 días, hay que hacerlo permanente. Entonces, eso puede ser más un elemento que va por el lado de mirar también cómo está la dirección o la jefatura de esa área de dependencia. Pero supongamos que sacara 5, o sea, la persona a título individual es re bueno, pero el área le fue mal, de todas maneras va a tener 95 y va a ser sobresaliente. ¿Sí? No va a tener que entrar en discusión con ningún factor subjetivo. ¿Sí? Si sacó 6, pues tendrá 96, si el área sacó 7, 97, 90, ¿sí? O sea, nos daremos cuenta de que claramente no va a haber, o sea, el riesgo es 0 para quienes hoy en día son muy buenos, son sobresalientes, ¿sí? Pero va a despertar el trabajo en equipo. Esa es la tarea, eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, alguien que hoy en día igual vemos en la escala de la franja verde, no va a ser como hoy en día tenemos, es que o saca 100 de un factor y es sobresaliente, tiene que sacar 100. Entonces es como una sola posibilidad. ¿Sí? Acá tenemos muchas posibilidades. Hay como 20 posibilidades si miramos el triángulo verde que ven aquí. Entonces, ¿sí? Y es cuantificado, es verificado y eso va a facilitar mucho más la evaluación. Veamos aquí al final lo que puede ser un no satisfactorio. No, que van a echar a la gente fácil tampoco. ¿Sí? Hoy en día, si en los compromisos laborales saco 64, es menos. Con 65 salgo. Si tengo menos, pues también. Es que, como dijimos, la estadística nos dice que nadie prácticamente ha salido con la calificación o ha sido excluido de la entidad. Pero supongamos que tuviera esa calificación de 64. Convertido al 80% me da 50.
¿sí? Vamos que lo comportamental, si lo comportamental, digamos, fuera bien, tuviera 10, 51 más 10 le daría 61, y si al área de la dependencia le fue muy bien 10, sacaría 71, ¿sí? O sea, la única forma de sacar 65 acá en este caso es, ¿sí?, que él le vaya muy bien, pero que le vaya mal, digamos regular, porque tiene 64, y que en el caso mismo de tener un buen comportamiento o un medianamente comportamiento con una calificación, en este caso de 8 o 9, tendría 59, y una calificación del área de dependencia muy mala. Es la única forma que puede llegar a tener 65. O sea que también ahí hay unas oportunidades adicionales para pensar de que a pesar de que una persona a título individual le vaya mal, el área de la dependencia, si le fue bien, salva al mano, digamos, ¿sí? Okay. Entonces, ¿sí? Eso es simplemente un poco porque a veces algunos dicen, no, ahora nadie va a ser sobresaliente, ahora los van a sacar a todos, no, ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Obviamente hay que ir reflexionando, porque en algún momento dijimos, lo comportamental debería empezar el 20%, en la evaluación de la gestión por áreas debería empezar también el 20% y el individual el 60%. Probablemente ya debemos de llegar, pero quisimos ir yendo un poco más pausados, ¿sí? Pero en ese sentido, lo clave es el trabajo en equipo. Esa es la clave. En otras oportunidades vamos a estar dando una charla sobre ello y una práctica, ¿no? Ese es como a lo que le apostamos en la comisión, digamos, con este trabajo, y donde aportaron muchas personas, como ustedes se dieron cuenta, muchos jefes de talento humano, de la función pública, de sindicatos, mucha experiencia de afuera, de adentro. Entonces, es aquí donde queremos con ustedes avanzar en este nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño laboral. Vamos a estar durante todo el año trabajando en ello, en lo que puede ser la interpretación y la aplicación de esta herramienta a partir del próximo año 2017. Pero vamos a hacer varios encuentros de estos con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, con la función pública, y hablaremos mucho más en detalles. Muchas gracias a ustedes por la atención y por la explicación. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil.